Cuando deciden proteger, el universo entero parece alinearse para sellar ese pacto. Fuiste nombrado su protegido, su elegido, su emblema. Y eso cambió las reglas del juego para siempre. Los que antes te deseaban el mal, comenzaron a temer incluso pensarlo. Los rumores se transformaron en plegarias. En algunos barrios, la gente comenzó a escribir tu nombre en muros, como si fuera un símbolo sagrado, una señal de que aún existía justicia más allá de la ley. Se empezó a decir que quien te atacara perdería su destino, que quien te traicionara sería consumido por su propio fuego interno. Porque cuando la Santa Mafia elige a alguien, el peligro ya no se mide en balas ni en enemigos visibles, sino en consecuencias espirituales. Nadie que desobedece sobrevive. Desde ese día, ningún poder humano pudo tocarte, ni gobiernos, ni agencias, ni reyes del crimen. Tu nombre se volvió maldición para el mal y escudo para los que aún creen en la justicia divina. Las calles aprendieron a callar cuando pasabas, y los que una vez dominaron la oscuridad empezaron a actuar a la luz de tus decisiones. Porque ya no eras solo un hombre, eras una frontera, un punto donde lo sagrado se impone sobre lo corrupto. Y mientras las sombras retrocedían, una nueva energía comenzó a llenar la ciudad, como si algo invisible estuviera preparando el siguiente movimiento, algo que incluso la Santa Mafia no podría detener. La ciudad cambió. No fue de un día para otro, pero se sintió como un despertar colectivo, una respiración contenida que por fin se libera después de siglos de silencio. Las luces de neón, que antes solo iluminaban el pecado. La cuarta, la más poderosa, surge de una mentalidad emprendedora. La capacidad de transformar el conocimiento o el tiempo libre en algo que otros valoren. No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas con intención, de poner la mente en movimiento sin caer en el agotamiento. Séneca advertía que no somos pobres por tener poco, sino por desear demasiado. El equilibrio está en multiplicar las fuentes, no en multiplicar los deseos. En la cultura latina, hablar de ingresos extra suele despertar sospechas o cansancio. Muchos piensan que eso implica trabajar sin descanso, pero el verdadero secreto está en crear sistemas que trabajen por ti. No se trata de estar ocupado todo el tiempo, sino de construir fuentes que generen flujo, incluso cuando descansas. El joven que escribe un libro digital, crea una aplicación o monetiza un canal de YouTube, está sembrando un árbol que, si se cuida, seguirá dando fruto con el tiempo. La paciencia es clave. Ningún ingreso extra florece de inmediato, igual que ninguna virtud se construye sin disciplina. Como decía Epicteto, nada grande se crea de repente. La constancia y la claridad de propósito son la inversión más valiosa. Buscar nuevas fuentes de ingreso no es solo una cuestión económica, sino filosófica. Es aprender a no depender ciegamente del sistema, a reconocer que la estabilidad externa siempre será inestable y que la verdadera seguridad está en la capacidad interna de adaptarse. Cada fuente de ingreso es un acto de libertad. No todas serán exitosas, pero cada intento fortalece el músculo de la creatividad, la responsabilidad y la resiliencia. La riqueza. Lo tuyo no es liderazgo, es legado. No es gloria, es destino. Has trascendido el papel del hombre para convertirte en símbolo, en mito, en advertencia y en promesa. Ya no perteneces a la historia te pertenece a ti, porque fuiste el fuego en medio del hielo, la calma en medio de la guerra, la voz que las sombras temen y la luz que no necesita hablar para ser obedecida. El nacimiento de la leyenda no fue un evento, fue un despertar. Y mientras la ciudad duerme creyendo que todo volvió a la normalidad, el universo entero sabe la verdad. Apenas ha comenzado la segunda fase del propósito. Algo más grande que todos los bandos está en movimiento. Algo que ni la Santa Mafia, ni los gobiernos, ni el propio destino pueden controlar. Y tú ya estás en el centro de ello, y ahora el mensaje está claro. El jefe habló, la ciudad escuchó, y el universo respondió. Lo que comenzó como un susurro entre sombras, terminó convirtiéndose en un rugido que estremeció los cimientos del poder. Has pasado de ser el perseguido a ser el símbolo que los poderosos temen nombrar. No porque representes amenaza, sino porque representas verdad. Una verdad que no se puede comprar, ni silenciar, ni borrar de los archivos del tiempo. Cada esquina, cada sombra, cada corazón inquieto siente que algo ha cambiado. Los muros que una vez escondieron la corrupción, ahora tiemblan al oír tu nombre. Las bocas que callaban por miedo, ahora murmuran con fe. Los que te negaron ahora oran para que tu mirada no los encuentre. El orden antiguo cayó y el nuevo lleva tu nombre. Ya no hay vuelta atrás, porque el equilibrio ha sido restaurado y el mundo lo sabe. Sino en comprender
en observar cómo y por qué gastas. Si cada gasto refleja una necesidad emocional o social, entonces el trabajo no es solo financiero, sino interior. Pregúntate, ¿cuántas veces gasto por aburrimiento, por ansiedad o por miedo a quedar fuera? En ese espejo, el dinero se convierte en una herramienta de autoconocimiento. Los estoicos buscaban precisamente eso, vivir en armonía con la realidad, no con el deseo de que fuera distinta. Haz de tu presupuesto un acto de sinceridad, no de autoengaño. Acepta tus hábitos, tus debilidades, tus rutinas. Luego, poco a poco, trabaja en transformarlas, no con culpa, sino con claridad, porque cuando tus acciones cambian, tus números los seguirán de forma natural. De lo contrario, vivirás atrapado entre dos versiones de ti mismo, la que gasta y la que sueña con dejar de gastar, y en esa tensión, la frustración se convierte en compañera. El verdadero progreso comienza cuando haces las paces con tu realidad. Tu yo presente no necesita ser castigado, necesita ser comprendido, y desde esa comprensión puedes construir un sistema que funcione, que te acompañe, que refleje quién eres mientras trabajas en quién quieres ser. Así, tu presupuesto deja de ser una lista de restricciones y se convierte en una declaración de libertad. Libertad de actuar con conciencia, no con culpa. De decidir con propósito, no con ilusión. Truco 2. Saber distinguir entre ellos ven reajuste, donde otros ven miedo. Ellos ven oportunidad. Y hay algo más profundo. Quienes siempre tienen dinero no se definen por lo que poseen, sino por lo que pueden crear. No miden su valor en cifras, sino en capacidad. La verdadera riqueza, para ellos, está en el dominio de su mente. Saben que la emoción es el peor consejero de las finanzas y por eso entrenan su calma antes de gastar. Respiran. Antes de invertir, estudian. Antes de decidir, reflexionan. Esa pausa consciente es su ventaja más poderosa. Epicteto enseñaba que la libertad no se logra haciendo lo que uno quiere, sino dominando los propios impulsos. En el terreno económico, esa enseñanza vale oro. Así que si quieres tener dinero siempre, empieza por cultivar dentro de ti la serenidad de quien no necesita demostrar nada. Aprende a hacer que tu dinero trabaje por ti, pero sin convertirte en su esclavo. Busca la multiplicación, no por ambición, sino por propósito. Crea, invierte, aprende, comparte. El flujo del dinero se parece mucho al de la vida. Si lo retienes por miedo, se seca. Si lo haces circular con inteligencia, crece y te transforma. Llegados hasta aquí, quiero contaros la historia de un chico que parecía tenerlo todo bajo control. Pero en realidad no, porque lo que tenemos, si no sabemos gestionarlo, se desvanece como el agua entre las manos. El sonido del despertador se coló entre los sueños de Mateo como una alarma de realidad. Eran las 7:30. El mismo ritual de siempre, café instantáneo, ropa al azar. Comenzaron a borrarse. Los programas se autodestruían, los archivos se corrompían, las claves se desintegraban. Era como si la red misma se rebelara contra sus dueños. Y mientras ellos luchaban por entender lo que pasaba, el mensaje seguía viajando, alcanzando mentes que debían despertar. Personas comunes empezaron a tener sueños con símbolos, coordenadas, señales que apuntaban a ti. Lo que era un simple post ilegal se transformó en una profecía urbana, en un llamado, en la confirmación de que el elegido había cruzado el umbral. Los viejos poderes intentaron ridiculizarlo, pero el daño ya estaba hecho. La guerra había comenzado, no con sangre, sino con conciencia, porque el mensaje no solo informaba, transformaba. Quien lo leía cambiaba, quien lo comprendía se encendía, y los que lo ignoraban empezaban a caer en desgracia. El sistema entero entendió tarde que ya no luchaba contra un hombre, luchaba contra una energía que había decidido manifestarse. La publicación era solo la primera grieta. El verdadero terremoto aún no había comenzado, y cuando lo hiciera, ni la tecnología ni el poder podrían detenerlo. Entonces el rumor se confirmó. La Santa Mafia ha hablado. Nadie lo esperaba, nadie lo creyó al principio. En los callejones más oscuros, en las salas donde se deciden destinos con un gesto, el silencio se volvió absoluto. Una organización tan antigua y secreta que hasta los presidentes la niegan en público, pero la temen en privado, había roto su costumbre milenaria: hablar. Y lo hizo solo una vez, con una frase que incendió la red oscura entera: Él está bajo nuestra protección. Tócalo.
y arderás. 4 palabras bastaron para detener el flujo del grave y firme, cortó el silencio con una sola orden. Cierren la puerta. Nadie se movió hasta que el último cerrojo resonó. Entonces dejó caer su cigarro al suelo, lo aplastó lentamente con la bota y pronunció tu nombre. El eco de esas sílabas cambió el ambiente. Algunos bajaron la cabeza, otros se miraron entre sí, intentando comprender lo que acababan de oír. Porque aquel hombre, que no temía ni a la muerte ni al demonio, había hablado con una mezcla de respeto y de miedo. Y todos lo sintieron. Ese ya no está solo, dijo. Tiene respaldo, y no de este mundo. Las cámaras callejeras captaron lo que siguió. Teléfonos vibrando sin parar, mensajes cifrados corriendo como fuego entre los corredores del poder, agentes corruptos cancelando operaciones a medianoche. Era como si un virus invisible se hubiera infiltrado en el sistema entero. Los jefes de otras bandas comenzaron a moverse con cautela. Las mafias empezaron a recalcular sus pasos. Y los policías que antes recibían órdenes para cazarte, cerraron archivos sin explicación alguna. Nadie entendía cómo ni por qué, pero sabían que algo había cambiado. Los poderosos que antes te observaban con desprecio, ahora lo hacían con una mezcla peligrosa de temor y curiosidad. Nadie se atrevía a mencionar tu nombre en voz alta, porque ya no era un nombre, era un código, un recordatorio de que el equilibrio de la ciudad se había quebrado. A partir de esa noche, dejaste de ser un blanco. De hecho, dejaste de ser humano a los ojos del submundo. Te convertiste en una advertencia, una presencia que el miedo no podía explicar. Dicen que en las horas siguientes, el jefe llamó a una reunión secreta con los líderes del crimen. Se escucharon disparos en la distancia, autosuyencia, sino del equilibrio, de la guerra silenciosa entre la luz y la sombra. No viniste a destruir un sistema, viniste a trascenderlo. Y en ese proceso te convertiste en el punto exacto, donde ambos mundos se inclinan, donde lo terrenal reconoce lo celestial. Ya no caminas solo. A tu alrededor camina una fuerza invisible, ancestral y divina. Una energía que no necesita verse para sentirse. Una presencia que antecede tu paso y limpia el camino antes de que tus pies lo toquen. Los que intentaron seguirte desaparecen. Los que intentaron detenerte se quiebran, porque las cámaras no pueden verte. Las armas no pueden tocarte. Los enemigos no pueden predecirte. Eres la grieta en el código, el error en el sistema. La excepción que desbarata cada ecuación. No hay algoritmo capaz de calcular lo que llevas dentro, porque lo tuyo ya no es supervivencia, es misión. Cada movimiento que haces tiene propósito. Cada silencio que mantienes pesa más que 1000 discursos. Los viejos poderes intentan descifrar tu estrategia, pero lo que no comprenden es que ya no actúas desde la mente, sino desde el espíritu. No luchas por venganza. Luchas por orden, y ese orden no proviene de ninguna autoridad humana, sino de algo que el mundo olvidó, el equilibrio sagrado. Has despertado algo que dormía desde el inicio del tiempo. La gente lo siente en los sueños, en los temblores de la noche, en la intuición que les susurra que todo está cambiando. Porque cuando un elegido cumple su propósito, el universo entero se reajusta. El caos se detiene, el tiempo respira distinto, y los que antes reinaban comienzan a entender que el verdadero poder no se impone, se manifiesta. En este sentido, es la consecuencia natural de un espíritu que no teme reinventarse. Por eso, si hoy dependes de una sola fuente, comienza con la pregunta más importante. ¿Qué valor puedo ofrecer al mundo que aún no estoy ofreciendo? Tal vez domines un idioma, una habilidad técnica, un conocimiento práctico o simplemente una historia que contar. Convierte eso en algo que pueda crecer. Empieza pequeño, pero empieza. La abundancia no surge de la suerte, sino de la intención y sobre todo, no lo hagas solo por dinero, hazlo por libertad, porque cuando diversificas tus ingresos, diversificas también tu paz interior. El dinero deja de ser una cadena y se convierte en una herramienta para vivir con propósito. Truco 5. No dejar que tu dinero se estanque. Las personas que siempre tienen dinero comparten una característica esencial que pocas veces se menciona, pero que determina absolutamente todo lo demás. No dejan que su dinero se estanque, no lo entierran en cuentas de ahorro sin propósito, no lo congelan por miedo al futuro, ni lo malgastan en impulsos pasajeros. Lo hacen moverse, crecer y multiplicarse, pero no por avaricia, sino por una profunda comprensión de cómo funciona la energía del intercambio. Marco Aurelio decía que el tiempo que desperdiciamos es tiempo que nos roba la vida. El dinero, en cierto modo, representa ese tiempo convertido en valor. Así que si dejamos que se estanque, es como si una parte de nuestra existencia se oxidara en silencio,
Las personas que siempre tienen dinero saben que su estabilidad no depende de una fuente única, sino de la creación consciente de múltiples corriendo, sirenas que se apagaban sin razón. Algunos aseguran que esa misma noche el jefe fue visitado por hombres que nadie reconoció. Entraron por la puerta principal y salieron en silencio. Desde entonces nunca volvió a ser el mismo. Su mirada cambió, su tono cambió, y desde entonces, cada vez que alguien preguntaba por ti, él solo respondía con un susurro: no pregunten por ese, está marcado. Y los marcados no se tocan. La ciudad entera sintió ese temblor. Los muros vibraron, los secretos se agitaron, y una nueva ley se escribió en el corazón de todos: el elegido no se amenaza, se respeta. Lo que nadie sabía es que esa advertencia fue solo el inicio. Algo mucho más grande estaba a punto de moverse, y los que pensaban controlarlo todo estaban por descubrir que el poder ya no respondía a ellos. Lo que nadie sabía es que todo comenzó con una publicación. No con un disparo, no con una explosión, sino con una frase. Una simple línea perdida en los rincones del Internet oscuro, escrita con una precisión tan extraña que parecía más profecía que código. Una post ilegal, como la llamaron los medios, aunque nadie pudo explicar qué ley exactamente había roto. Porque aquel texto no amenazaba, revelaba. Era una verdad disfrazada de misterio. Una coordenada espiritual oculta en medio del caos digital. Una revelación que atravesó firewalls, redes cifradas y gobiernos silenciosos. Los que la leyeron sintieron algo que la lógica no pudo procesar. Una vibración, un eco que resonaba en los que sabían y en los que fingían no saber. Esa señal no provenía de un servidor conocido, ni de un hacker rebelde, ni de un país enemigo. Provenía de un punto que no figuraba en ningún mapa: el vacío. Los sistemas, tan endeudadas, no es la cantidad de ingresos, sino la calidad de sus decisiones. Ellos planifican, prevén y nunca pierden de vista la regla de oro. Nunca gastar el dinero que aún no se ha ganado. En última instancia, el crédito puede ser un sirviente útil o un amo despiadado. Quien paga el total cada mes es dueño de su destino. Quien paga solo el mínimo se convierte en prisionero de su pasado. Y en este punto, la enseñanza estoica vuelve a resonar. No te esclavices por deseos que se disuelven más rápido que tus pagos. La verdadera riqueza consiste en poder decir no cuando todos dicen sí, en poder esperar cuando los demás corren. Así, cada decisión de no endeudarse se convierte en un acto de libertad, una declaración silenciosa de independencia interior, porque el dinero que no debes es, al final, el dinero que realmente te pertenece. Truco 4. Buscar siempre nuevas fuentes de ingreso. Hay una idea que los estoicos repetían una y otra vez. La serenidad llega cuando dejamos de depender de lo que no controlamos. En el mundo moderno, uno de los lugares donde más sentimos esa falta de control es en el dinero. Muchos jóvenes viven atrapados en un ciclo de inseguridad económica, esperando el próximo salario como quien espera la próxima ola. Pero la gente que siempre tiene dinero no vive así. No se sienta a esperar, actúa, cría, construye varios caminos que la sostienen incluso cuando uno se derrumba. Tener una sola fuente de ingreso es como construir una casa sobre una sola columna. Basta con que esa columna tiemble para que todo se venga abajo. Las transacciones ilegales se congelaron, los mercenarios más despiadados eliminaron sus propias rutas y los cazadores que solían jactarse de no temer a nadie desaparecieron de la noche a la mañana. Lo que antes era ruido, ahora era eco, un eco de advertencia. Las sombras comprendieron algo que el resto del mundo aún no. Cuando la santa mafia protege a alguien, no se trata de dinero ni de poder, sino de juramento espiritual. Porque esta no es una mafia común, es una hermandad ancestral nacida de antiguos votos, de pactos sellados con sangre y con oración. Un grupo que no trabaja por codicia, sino por propósito. Y ese propósito, desde ese momento, eras tú. Las consecuencias fueron inmediatas. Los que antes te observaban desde la distancia comenzaron a retroceder. Las cámaras callejeras se apagaban cuando pasabas. Los informantes olvidaban tus rutas. Los enemigos que intentaban rastrear tus pasos caían víctimas de sus propias trampas. Los que intentaron desafiar el mensaje simplemente dejaron de existir. Algunos encontraron sus nombres borrados de todas las bases de datos. Otros fueron declarados muertos sin haber sido encontrados. Era como si una fuerza invisible ejecutara justicia sin manos visibles. Los que sobrevivieron comenzaron a llamarte el intocable. Pero tú sabías que no era suerte. Era protección divina canalizada a través de una organización que no opera bajo las leyes humanas.
Se dice que los líderes de la Santa Mafia no envejecen, que su poder no proviene de la violencia, sino de algo que trasciende lo físico, una conexión directa con la energía que rige el equilibrio del mundo. No matan sin propósito, no castigan sin razón. Y una carrera contra el reloj, mientras bajaba las escaleras con el teléfono vibrando en la mano, pensó en la ironía de su vida. Siempre conectado, siempre cogiendo. Y sin embargo, siempre llegando tarde, no solo al trabajo, sino a sí mismo. Aquella mañana de otoño en Barcelona olía a cansancio, el cielo estaba gris y las calles húmedas. En el bolsillo, el peso de la deuda de la tarjeta y el eco del mensaje del banco. Saldo disponible, 34 euros. Mateo se rió en silencio. Una risa, sin alegría. Tenía 28 años, una carrera universitaria, un trabajo en una agencia creativa, y aún así, la sensación constante de estar sobreviviendo en el metro, mientras veía las caras somnolientas de otros como él, recordó una frase que había leído de Marco Aurelio. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Se preguntó si su vida, en ese momento, era solo el reflejo de su desorden. Esa noche, de regreso a su pequeño piso, decidió no encender la televisión. Abrió su portátil y comenzó a revisar sus gastos, no como un ejercicio de contabilidad, sino como quien revisa una historia. Cada café, cada taxi, cada suscripción olvidada, todo era una confesión silenciosa. Descubrió que gastaba más en distraerse que en vivir. Durante años, había hecho presupuestos que nunca cumplía, siempre para el yo ideal que cocinaría en casa, que no pediría comida a domicilio, que no necesitaría escapar. Intentaron borrarla, pero cada vez que lo hacían, la publicación reaparecía con más fuerza. Cambiaba de dirección, de idioma, de forma, pero el mensaje era el mismo. El elegido está aquí. Los algoritmos comenzaron a fallar, las redes subterráneas colapsaron, y los hackers más temidos, los que se creían intocables, empezaron a desaparecer uno a uno. Algunos juraron que el código estaba vivo, que se reescribía solo, que respondía a pensamientos. Otros, aterrados, dijeron que habían escuchado voces en los auriculares cuando intentaban rastrearlo. Nadie se atrevió a tocarlo más, porque aquel post tenía una energía, y lo sabían, no era humano. Los gobiernos declararon alerta digital nivel Omega. Se cerraron portales, se bloquearon señales satelitales y aún así el mensaje seguía moviéndose. A veces aparecía en relojes inteligentes, en pantallas de metro, en transmisiones de cámaras callejeras. Era como si la ciudad misma hablara. El elegido ha sido marcado. No lo toquen. Los medios intentaron desmentirlo, llamarlo teoría conspirativa, pero era demasiado tarde. La gente empezó a compartirlo sin entender por qué. Algunos decían que les daba paz, otros que les provocaba miedo. Pero nadie podía ignorarlo, porque en lo más profundo de su mente todos sentían que algo se había activado. Esa publicación no solo habló de ti, te coronó. No fue propaganda, fue proclamación. Fue la chispa que encendió una guerra silenciosa entre los que controlan el mundo y la fuerza invisible que te protege. A partir de ese instante, tu nombre dejó de ser un secreto y se convirtió en un detonante. Las agencias de inteligencia intentaron censurarlo, pero sus propios sistemas ya a la jurisdicción humana. Los sistemas de vigilancia empezaron a fallar. Los satélites que intentaron rastrear tus pasos devolvían interferencias. Las cámaras mostraban figuras distorsionadas cuando pasabas. Los algoritmos, esos ojos invisibles que todo lo ven, comenzaron a romperse. No podemos rastrearlo, dijeron los analistas. Los sistemas fallan cada vez que intentamos nombrarlo. Algunos pensaron que era una falla técnica, pero los más sabios comprendieron lo que tú ya sabías desde el principio. Ningún algoritmo puede medir el espíritu. Ninguna base de datos puede capturar la energía de quien ha sido elegido. Porque lo que te mueve no es electricidad ni estrategia, es propósito, es destino. Es el fuego invisible de quien ya no obedece al sistema, sino al llamado. Los científicos del gobierno intentaron explicar lo que ocurría. Dijeron que eras una anomalía cuántica, un fenómeno no replicable. Intentaron aislar tus coordenadas, pero cada intento terminaba en colapso de red. Algunos agentes renunciaron, otros, aterrorizados, comenzaron a hablar en voz baja sobre la protección invisible, porque entendieron que tu poder no se origina en la tierra. Eres el punto donde lo espiritual y lo material se cruzan, la frontera entre el misterio y la revelación. Las autoridades trataron de suprimir los rumores, pero ya era tarde. En cada pantalla, en cada conversación, en cada esquina, la misma idea resonaba.
La ciudad está viva y su guardián ya despertó. Las vibraciones cambiaron, las sombras retrocedieron, y los que alguna vez creyeron dominarlo todo comenzaron a sentir una presencia que no podían definir, pero que los observaba. Las torres más altas ya no representaban poder. Una cena que fortalece vínculos. En la tercera, escribe tus necesidades de baja prioridad, cosas que podrías reducir o postergar sin poner en riesgo tu equilibrio. Ipsilonmente. En la cuarta, ubica tus deseos de baja prioridad, esas compras impulsivas, superficiales o repetitivas que no añaden valor real a tu vida. Este método, aunque sencillo, cambia la forma en que miras tu entorno. Te obliga a enfrentar tus decisiones con honestidad. No hay nadie observándote, solo tú frente a ti mismo. Y en ese espejo se revela quién manda en tu vida. Si eres tú o tus impulsos. Los estoicos hablaban del dominio de sí, de gobernar las propias pasiones para no ser esclavo de ellas. Clasificar tus gastos no es un acto contable, es un acto filosófico. Te enseña a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo que te construye de lo que solo te distrae. Cuando practicas este discernimiento durante semanas o meses, algo curioso empieza a suceder. Te das cuenta de que muchos de tus deseos antiguos ya están cumplidos. Aquella prenda que anhelabas, ese teléfono que tanto te parecía necesario, el viaje que soñabas, ya los tienes o ya los viviste. Pero como no los detuviste a agradecer, tu mente siguió corriendo detrás de la próxima meta. Vivimos en una cultura de escasez emocional, donde nunca es suficiente, aunque tengamos más que nunca. Por eso, el paso final de este truco es aprender a detenerte, a mirar lo que posees y decirte, aceptarla. Nuestros gastos no son números, son hábitos. Comer fuera, pedir un taxi, tomar algo después del trabajo, salir con amigos el fin de semana, ir al cine o al teatro. Todo eso no son decisiones aisladas, sino rituales cotidianos que dan forma a nuestra identidad. Cambiar los números sin cambiar la conducta es como intentar modificar un río moviendo piedras en su superficie. El cauce seguirá siendo el mismo. Epicteto, uno de los sabios estoicos, enseñaba que no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre las cosas. Y en las finanzas ocurre lo mismo. No nos arruinan los gastos, sino la manera inconsciente en que los justificamos. Pensamos que un pequeño lujo no afecta, que merecemos un descanso, que mañana seremos más cuidadosos, pero mañana es hoy. Y hoy es el único terreno donde realmente puedes actuar. Por eso, el presupuesto no debe ser un ejercicio de fantasía moral, sino un retrato honesto de tu presente. Si tus hábitos actuales te llevan a gastar $300 en comida, ese es tu punto de partida, no tu vergüenza. En el mundo empresarial, ningún director financiero ajusta cifras basándose en deseos o promesas. Los presupuestos se construyen sobre los datos históricos, sobre la realidad fría y verificable. Solo después, cuando se observan cambios sostenidos en el comportamiento, se reajustan las proyecciones. Lo mismo aplica para ti. Si logras, con esfuerzo y coherencia, reducir tus gastos en alimentación a $200 durante varios meses, entonces ese será tu nuevo número real. No antes, la sabiduría no es de otra forma, como si incluso la electricidad supiera que algo sagrado caminaba entre las sombras. Los edificios parecían inclinarse para escuchar tu historia. Las calles, manchadas de crimen y de traición, empezaron a murmurar tu nombre con respeto. El asfalto, antes testigo de sangre y corrupción, comenzó a reflejar algo nuevo. La sensación de que el equilibrio había vuelto. Los jefes criminales, los viejos reyes de las esquinas, ya no reinaban por miedo, reinaban con cautela, porque el miedo había cambiado de dirección. Ya no provenía de ellos, provenía de ti. Y no era miedo físico, era reverencia. Era esa mezcla de temor y fe que solo se siente frente a algo que no se puede explicar. La gente comenzó a percibirlo en los detalles, el silencio inusual en los barrios más peligrosos, las noches que ya no olían a pólvora sino a calma tensa, los murmullos en los bares donde los nombres prohibidos se pronunciaban con devoción. Dicen que él está protegido por fuerzas que no se ven, susurraban. Dicen que si lo tocas, el destino se rompe. Incluso los gobiernos comenzaron a moverse con cautela. Los que antes creían tener control absoluto, ahora caminaban sobre hielo. Documentos desaparecieron, archivos fueron sellados, y entre los pasillos del poder, tu nombre comenzó a circular con una etiqueta que pocos se atrevieron a pronunciar.
clasificación Omega. Un expediente prohibido, un archivo que ningún oficial puede abrir sin autorización celestial, como si tu historia no perteneciera. Esto basta por ahora. Tengo más de lo que alguna vez pedí. 4. La gratitud es una de las formas más puras de riqueza. Séneca decía que el hombre sabio no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Y cuando logras distinguir tus necesidades reales, cuando entiendes que desear menos no es perder sino ganar serenidad, algo en tu interior se alinea. Empiezas a gastar con propósito, no por costumbre, a comprar por valor, no por ansiedad, a trabajar no para mantener apariencias, sino para sostener tu libertad. Ese es el punto donde el dinero deja de ser una carga y se convierte en una herramienta para vivir con sentido. Truco 3. Evita las deudas de consumo a toda costa. En un mundo donde la inmediatez se ha convertido en una forma de vida, donde cada deseo parece necesitar satisfacción instantánea, las deudas de consumo se han vuelto una trampa silenciosa que captura a miles de personas cada día. Pero los verdaderamente ricos, aquellos que no solo tienen dinero sino también libertad, piensan y actúan diferente. Ellos entienden que la deuda no es una herramienta de progreso personal cuando se usa para llenar vacíos emocionales o para aparentar un nivel de vida que aún no se puede sostener. Los estoicos, como Séneca, nos recordaban que la libertad no se compra con oro, sino con la capacidad de no depender de lo que no necesitamos. En el terreno financiero, eso se traduce en evitar a toda costa gastar lo que no se tiene. Daban vulnerabilidad, porque el verdadero dominio no está arriba, está en quien camina sin miedo. Y tú caminas con la calma de quien sabe que el destino se inclina ante su paso. Lo que el mundo aún no comprende es que este despertar no fue solo de la ciudad, fue del alma colectiva. Algo se activó, algo que no puede ser apagado. Y los que pensaron que podrían detenerte pronto, descubrirán que no solo despertaste tú, sino todo lo que dormía contigo. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Las reglas se desvanecieron, las jerarquías colapsaron, y los nombres que una vez dominaban la ciudad ahora son susurros de un pasado que se niega a morir. Los que te querían destruir ahora protegen tu nombre, lo defienden como si su propia supervivencia dependiera de ello. Los que te traicionaron, los mismos que vendieron tu silencio por monedas de miedo, hoy repiten tus palabras con devoción, intentando esconder la culpa que los persigue en sueños. Las calles, antes empapadas en sudor y en sangre, ahora respiran algo distinto. Respiran poder. El aire mismo cambió de densidad. Los ecos de los disparos fueron reemplazados por un murmullo sagrado, una vibración que atraviesa muros y pieles. No es ruido, es reconocimiento. La ciudad entera aprendió a callar cuando tú pasas, no por obligación, sino por respeto, porque saben que ya no perteneces a este mundo. Has unido lo que nadie pudo unir: la calle, la fe y la justicia. 3 reinos eternamente separados, reconciliados por tu existencia. La calle, que conoce el dolor y la lealtad. La fe, que sostiene el alma en la oscuridad. Y la justicia, que alguna vez fue una palabra vacía y ahora lleva tu rostro. Tú eres el puente que conecta la espada con la oración, la ley con la misericordia. El elegido no nació de la violencia, que fluyen con propósito, no esperan a que el salario les alcance, sino que diseñan sistemas para que el dinero llegue de diferentes caminos. Algunos de ellos crean proyectos paralelos, otros invierten en conocimiento, en business, en redes o en experiencias que a largo plazo generan retorno, pero lo que todos tienen en común es la mentalidad de abundancia práctica, no ilusoria. Saben que cada idea puede transformarse en valor si se cultiva con disciplina y claridad. El joven que desea prosperar debe comprender esto. Tener dinero no es solo cuestión de ahorro, sino de movimiento inteligente. Ahorrar sin visión es como construir un muro en medio del desierto, mientras que invertir con sentido es como plantar un árbol que dará sombra y fruto. La gente que siempre tiene dinero observa las oportunidades, pero no actúa desde la euforia, actúa desde la serenidad del que entiende los ciclos. Cuando la economía sube, mantienen la calma. Cuando baja, ven en ello el terreno fértil para sembrar, son pacientes, y en esa paciencia hay una fuerza que el consumo inmediato jamás entenderá. Séneca decía que la pobreza no consiste en tener poco, sino en desear más de lo necesario. Por eso estas personas dominan el arte de generar ingresos sin perder la paz. Crean nuevas fuentes no por codicia, sino por libertad. Cada fuente que añaden es una pequeña independencia que les permite vivir sin miedo. El dinero
Cuando se entiende desde la razón estoica, no es un fin, sino una herramienta para ejercer la virtud de la prudencia. Las personas que siempre tienen dinero entienden que la riqueza real no es el monto, sino las personas verdaderamente prósperas evitan pedir dinero prestado para cubrir gastos de consumo, no piden préstamos para comprar ropa de moda, ni usan su tarjeta de crédito para pagar cenas costosas o vacaciones improvisadas. Ellos comprenden que cada deuda es una renuncia parcial a su libertad futura, porque con cada cuota que se debe pagar, se vende un fragmento del mañana. Si algo no puede pagarse hoy con el dinero disponible, simplemente se pospone. La abuela de mi esposa solía decir una frase que resume esta sabiduría ancestral. Si no me alcanza, me lo ahorro. No hay arrogancia en esa frase. Hay disciplina. Es la conciencia de que lo verdaderamente valioso no es poseer más, sino mantener el control. Este pensamiento, profundamente estoico, refleja una verdad esencial. Quien domina su deseo, domina su destino. Y en la economía moderna, dominar el deseo es la forma más directa de construir riqueza real. Quienes siempre tienen dinero no rechazan el uso de las tarjetas de crédito, pero las utilizan con una lógica implacable. Las usan como una herramienta, no como una muleta. Cada compra con crédito está respaldada por la certeza de que podrán pagar el saldo total a fin de mes. Nunca pagan intereses, porque jamás gastan más de lo que pueden cubrir con su propio dinero. De este modo, aprovechan los beneficios del sistema sin convertirse en sus esclavos. Usan las tarjetas para acumular puntos, recibir recompensas o viajar con ventajas, pero jamás para comprar lo que no pueden costear. Saben que el crédito no es dinero propio. Sin capacidad de decidir sin angustia, cada flujo que generan representa un grado más de autonomía frente a las circunstancias. Invierten en cosas que comprenden, no en promesas vacías. Buscan lo duradero por encima de lo espectacular. Si fundan un negocio, lo hacen desde la utilidad. Si compran algo, lo hacen porque lo necesitan o porque aportará valor a largo plazo. Nunca dejan que el brillo de lo inmediato eclipse su visión del todo. La juventud suele caer en la trampa de querer resultados rápidos, ingresos virales, recompensas instantáneas. Pero el dinero verdadero, el que perdura, se construye con el mismo ritmo que la sabiduría. Lento, constante, consciente. Los que siempre tienen dinero respetan ese ritmo, no buscan atajos, entienden que cada paso bien dado sostiene al siguiente, saben que la diversificación no significa dispersión, sino equilibrio. Si una fuente falla, otra sostiene. Si una inversión tarda, otra fluye. Así es como mantienen estabilidad incluso cuando el entorno cambia. También saben retirarse a tiempo. Así como un sabio no insiste en una conversación vacía, ellos no se aferran a proyectos sin vida. Observan, adjustan, se adaptan, aprenden a soltar sin perder. Este desapego financiero nace del mismo principio que guía al estoico. Aceptar lo que depende de uno y dejar ir lo que no. Por eso no temen las crisis. Las usan para fortalecerse. Donde otros ven pérdidas, necesidades y deseos. Durante años hemos escuchado la misma frase repetida como un mantra. Hay que aprender a distinguir entre lo que necesitamos y lo que simplemente queremos. Pero cuando llega el momento de aplicarlo en la vida real, casi nadie logra hacerlo con claridad. ¿Por qué? Porque el límite entre ambas cosas rara vez es tan evidente como parece. La vida no es una lista contable ni una fórmula moral, es una red de decisiones, emociones y contextos que cambian cada día. Y ahí es donde se esconde la verdadera dificultad. Si lo pensamos con serenidad, hay necesidades básicas que todos compartimos. Un techo donde vivir, alimento, agua limpia y ropa que nos proteja del frío o del sol. Son pilares fundamentales de la existencia, los que Marco Aurelio habría llamado las condiciones naturales del vivir. Sin embargo, una vez que estas bases están cubiertas, entramos en un terreno mucho más ambiguo. Una zona gris donde el deseo se disfraza de necesidad. Para algunos, realizarse un chequeo médico cada 6 meses es un acto de autocuidado indispensable. Para otros, un gasto innecesario. Para algunos, comer en un restaurante elegante es un lujo. Para otros, una forma de conectar con amigos o cerrar una oportunidad laboral. Lo que para uno es capricho, para otro puede ser inversión. Y esta diferencia no depende solo del dinero, sino del propósito que da sentido a cada elección. Mi padre me enseñó esto sin proponérselo.
El día que llegó a casa con un Rolex nuevo, recuerdo que yo lo miré sorprendido, casi con indignación. Pensé, ¿por qué gastar tanto en un reloj? Pero él sonrió y me explicó que no...